Namah Shivaya. Buenos días a todos. Bueno, bienvenidas. Tenemos a Cata que nos va a dar el satsang el día de hoy. Feliz día para todos. Gracias por este espacio de divinidad que compartimos. Los invito a que cerremos los ojitos. Permitiéndonos reconocer y abrir los portales de la verdad. Que los velos del amor, la sabiduría, la magia y la divinidad se abran para nosotros hoy de manera especial, reconociéndonos como canales de entendimiento, expansión, gracia, infinito, divinidad y universo. Que nuestra palabra se expanda para el bien de la humanidad, para el bien del todo. Amén. Reconociendo la forma que empieza a adquirir nuestra palabra, la forma del círculo, reconocer la disposición de nuestros cuerpos físicos en este plano consciente y cómo vamos adquiriendo la forma de la igualdad, el círculo sagrado, las geometrías sagradas que nos invitan a reconocernos hermanos, a reconocernos iguales, a reconocer el equilibrio, la fluidez, la armonía. Es muy hermoso observar cómo vamos adquiriendo las formas de escucharnos y esas formas se manifiestan incluso en la disposición, en cómo nos disponemos hoy en esta forma circular que nos invita a abrazar y a dejar fluir el pensamiento, la palabra, el corazón, el amor. Reconociendo que el círculo de palabra lo construimos todos, que esa energía de palabra que hoy con amor, con honor, con humildad y gratitud estoy siendo, es la palabra de todos, es la palabra de cada uno de nosotros. Es la palabra que viene desde adentro, que viene desde el alma,
y es la palabra que necesitamos escuchar hoy para la expansión y evolución de nuestras almas, para ser eco de evolución, transmutación e infinito en nuestros hogares, en nuestras familias y en cada uno de los seres que hacen parte de nuestra existencia. Entonces los invito a hacer un ejercicio que hoy la divinidad está poniendo en el corazón y en la mente, reconociendo que cada palabra, cada instrucción viene del cielo. Claro. Ahí. Cada instrucción viene del cielo. Entonces, con los ojitos cerrados, los invito a sentir las alas de sus pensamientos, las alas que habitan en nuestro cerebro. Las vamos a sentir en este momento. Vamos a sentir qué sucede en nuestro cerebro, qué sentimos, cómo se sienten las alas de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Y las vamos a traer al centro, las vamos a traer al templo, al entrecejo, reconociéndolas, respirándolas, sintiéndolas. Y después de sentir las alas de nuestra mente, vamos a irnos al corazón, manifestando a través de nuestro cuerpo, de nuestro templo, las alas del corazón. Vamos a sentir con fuerza, con amor, con gratitud, las alas del corazón. Y asimismo vamos a respirar las alas del corazón. Y a través de su cuerpo, de su templo físico, vamos a reconocerlas en el movimiento. Y regresando a este plano de conciencia, los invito y agradezco que en palabra manifestemos qué sienten, qué sintieron con las alas del pensamiento. Les agradezco que 1, 2, 3 personas nos cuenten qué sintieron con las alas del pensamiento y qué sintieron con las alas del corazón. ¿Quién nos quiere contar qué sintió? Recuerden que este círculo lo estamos creando todos. Yo sentí que las alas de mi mente eran como muy rápidas, como las alas del viento. Y el corazón, y las alas del corazón eran como muy suavecitas y muy grandes y muy acolchaditas. Eso sentí. Qué hermoso. Gracias.
más quiere compartir? Buenos días. Con las alas del pensamiento las sentí como muy pequeñas. O sea, intenté formarlas, inclusive como verlas. Cuando dijiste las alas del corazón fue mucho más fácil como sentirlas y las vi como más grandes e iluminadas. No sé si, pues es como, sí, las estaba ahora como forzando las de la mente, en cambio las del corazón realmente las sentí. Con las alas de la mente sentí su movimiento que puede volar. Y con las del corazón sentí que no podían volar, como que no todas las alas vuelan, como las de los pingüinos, un poquito así, como más fuertes, como más que cubren, pero no necesariamente tienen que estar volando, sino que están ahí, pues, protegiendo, deslizando, como las del pingüino, sí, un poquito. ¿Más quiere compartir? Buenos días. Las alas del pensamiento, hola, las alas del pensamiento se sintieron como pequeñas y como dentro de la cabeza, contenidas. Pero las alas del corazón sentí como que fuertes, como que se abren. Por acá. Las alas del pensamiento fueron como rectangulares y como lumínicas y como muy grandes. Y las alas del corazón literalmente sentí como si fueran alas como de fuego. Eso sentí. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? Bueno. Entonces, miren qué bello. Cómo en nuestro crecimiento espiritual, en ese crecimiento interior, empieza a moverse una energía colectiva, una energía de unidad que nos va mostrando el camino, que nos va enseñando el camino. Ese camino en el que empezamos a reconocernos e integrarnos en unidad para crear estos círculos de amor en los que nos sentimos cómodos, en los que nos sentimos protegidos, resguardados. Entonces, la invitación en el camino del espíritu, en el camino de la evolución, de la transformación y del reconocimiento de la divinidad y el infinito, las alas del corazón se abren y se expanden para que las alas del pensamiento también se abran y se expandan. Entonces, la invitación en el camino del espíritu es a reconocer el poder del corazón, a reconocer el fuego que habita en el corazón para que las alas rectangulares, ¿cierto? Esas alas cuadriculadas empiecen a impregnarse del fuego del corazón. Cuando compartimos en los círculos y compartimos palabra, la energía de la divinidad empieza a enseñarnos y a mostrarnos qué necesitamos escuchar, qué necesitamos reconocer y aprender para vivir en libertad. Entonces, cuando Dios nos lleva paso a paso por este camino de reconocimiento de nuestro poder, del poder de nuestro corazón, del poder de nuestra mente, lo hace a través de muchas herramientas, ¿cierto? Venimos en un camino de sentir un montón de emociones, de sentir que nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo se viene moviendo de manera especial. Y ese movimiento especial fluye a través de la incomodidad, por ejemplo, de nuestro cuerpo,
esa incomodidad que nos lleva a movernos y a trascender a otros espacios y a otros estados. Entonces, reconocer la incomodidad, la enfermedad, el dolor, la duda, el miedo, es hermoso y es valioso porque nos lleva a la búsqueda y a la transformación. Así que la energía que hoy estoy sintiendo en este espacio y en estos días de retiro es una energía de búsqueda. Quienes estamos acá venimos en una necesidad de búsqueda. Una búsqueda que empieza a tener luz, ¿sí? Porque venimos de un movimiento de mucha oscuridad, de muchas dudas, de muchos miedos, de mucha turbulencia. Entonces es hermoso porque cuando llegamos a estos espacios y a este estado de ashram, el ashram es un estado de aprendizaje, es un estado de transición entre la oscuridad y la luz, entre el miedo, la duda, el dolor y el sufrimiento y el resguardo, la paz, la tranquilidad y especialmente la libertad. Hay algo que sucede cuando transmutamos y transitamos entre el plano del dolor, el sufrimiento, la incomodidad y la duda, que es ese plano de oscuridad, que es hermoso. Entre más oscuro y profundo es el conocimiento, más grande, más valiosa y más hermosa es la luz. Reconocer esa profundidad que caminamos, que habitamos y transmutamos a través de la oscuridad con amor y con gratitud nos permite ver la luz. Y estos espacios son los espacios que nos llevan desde la experiencia, desde ese conocimiento de yo ya transité la oscuridad, yo ya viví el dolor, yo ya viví el sufrimiento, yo ya viví la duda, yo ya lo sentí y estamos acá para reconocerla, para transmutarla, para transitarla y para llegar a ese estado de luz y plenitud para el que estamos creados y diseñados por Dios. Entonces, ¿cuál es esa luz y cuál es ese fuego que nos lleva a reconocer y a encontrar la luz? El corazón. El corazón nos permite llegar a ese estado elevado y superior de libertad, de amor, de felicidad y de infinito al que todos estamos destinados. Todos llegamos a ese estado pleno de libertad y de infinito. Entonces la invitación a sentir las alas del corazón, a sentir las alas del pensamiento, es esa invitación que nos hace la divinidad cuando a través de la mente y el pensamiento nosotros adquirimos conocimiento, ¿cierto? Y ese conocimiento que viene desde el sentir del corazón, desde ese llamado del corazón que me dice, por allí es, por acá es, ese sentir, esa intuición, que es un estado de nuestros cuerpos etéricos, nos llevan al resultado, nos llevan a ese estado pleno que estamos buscando. Y miren qué hermoso cómo desde nuestros sentires y desde lo que está sucediendo adentro, cada uno de nosotros sentimos de una manera especial las alas de la mente y las alas del corazón, ¿cierto? Esas alitas pequeñitas de colibrí, ¿cierto? Que es un vuelo especial porque es esa energía de conocimiento especial que está habitando en ti para enseñarnos desde lo pequeño y lo sutil la grandeza del corazón, ¿cierto? En cada uno de nosotros suceden cosas diferentes. Entonces es tan valioso
sentir nuestro corazón, sentir qué está sucediendo acá adentro y empezar a cerrar los oídos a la información que viene de afuera. ¿Por qué? Porque el pensamiento cambia, el pensamiento trasciende, el pensamiento se transmuta, el pensamiento y el conocimiento cambian. Así que la invitación en este espacio, en este tiempo y en lo que estamos viviendo es a escuchar el llamado del corazón, a seguir el camino del corazón. El corazón siempre nos va a abrir las alas del infinito, nos va a abrir los velos de la verdad y la sabiduría. La información que vamos adquiriendo es información que alimenta, ¿cierto? Y que es muy valiosa, pero es información que debemos llevar siempre al corazón. Esto que estoy escuchando, esto que leo, que observo, ¿cierto? Porque a través de la observación voy adquiriendo también conocimiento, a través de los sonidos, de la música. Eso que llega, voy a integrarlo a lo que siente mi corazón, para que sea mi corazón y ese sentirme cómodo el que me lleve a ese estado de plenitud y libertad donde merezco estar. Entonces, cuando caminamos en los caminos de la enseñanza, y lo vivimos en muchos planos de nuestras vidas, ¿cierto? En el colegio, en la universidad, en las escuelas de enseñanza, en los templos de aprendizaje, se vuelve más valioso y más poderoso cuando le impregnamos ese sentir del corazón, ¿cierto? Y acá les voy a poner un ejemplo. Cuando estamos en la universidad o en la adquisición de conocimiento a través de cualquier herramienta disponible, el internet, los libros, y eso que aprendimos en la universidad, lo llevamos a la vida, empieza a transformarse, ¿cierto? No me quedo solamente con lo que me dijeron, con lo que leí, sino que mi corazón, mi templo, mi infinito tiene la capacidad de transformar, de transmutar toda esa información y volverla poderosa y grande, ¿cierto? Entonces, reconocer en esa labor interior, en ese trabajo interior, el poder que habita en nosotros para transformar todo en infinito es muy poderoso. Quiero contarles acá algo que vivimos esta semana y cómo desde el corazón y las herramientas de meditación y de canalización podemos transformar de manera poderosa nuestra realidad. Y son ejemplos muy sencillos, muy básicos. Yo soy ingeniera, he sido muy teórica a lo largo de mi vida, muy estudiosa y agradecida con el aprendizaje. Fui docente en la Universidad de AFIT por muchos años y en familia tenemos una compañía de diseño y construcción. Entonces, esta historia para reconocer la importancia de esto que vivimos, de estos espacios en los que trascendemos y evolucionamos. Y para empezar a cerrar las brechas de la duda, del miedo, de por qué y para qué estoy acá, para qué estoy en este espacio y por qué la divinidad me lleva a vivir estos espacios. Reconociendo que en la labor y en la vocación humana, cuando yo abrazo y pido todas las herramientas y activo todo mi ejército divino, ¿cierto? Todos tenemos un ejército divino infinito. Cuando activo todo ese ejército divino, los resultados en la manifestación del hacer se vuelven cada vez más poderosos, ¿cierto? Y en el hacer desde lo más sencillo y lo más simple. Entonces,
Cada uno de nosotros tiene vocaciones, ¿cierto? Tiene unos dones para entregar en este plano físico. En este plano físico y ascender ese estado divino y humano. Entonces, en este momento una de las obras que tenemos es en el aeropuerto José María Córdoba. Estamos haciendo toda la implementación de la concesión y remodelación de la plazoleta de comidas en la zona de vuelos internacionales. Construimos una pérgola, una estructura metálica muy pesada, una estructura de 2.5 toneladas, y hicimos toda la construcción. Entonces me escribe el director comercial del aeropuerto y me dice: Cata, la estructura está muy bajita, esa estructura hay que subirla 50 centímetros. Y estamos muy preocupados, eso es muy delicado. Esas fueron las palabras. Entonces le respondí: Jorge, no hay de qué preocuparse, todo tiene solución, todo tiene solución. Y en un día subimos la pérgola. Entonces, oh sorpresa para ellos, ver cómo en el silencio de la noche y en pocas horas subimos una estructura de una gran envergadura, cuando lo vemos con estos ojos, ¿cierto? Cuando los vemos con los ojos del conocimiento, de la mente, pero cuando lo vemos con los ojos del alma y del corazón, ¿cómo se puede volver tan sencillo? Y tan sencillo como fue el paso a paso de esa elevación, ¿cierto? Miren cómo la elevación se manifiesta a través de algo sencillo y simple, ¿cierto? ¿Cómo puedo elevar una situación y volverla a mi favor, volverla grande, si lo veo con los ojos del corazón, ¿cierto? Entonces, en otro estado de aprendizaje y de evolución, cuando no tenía todas estas herramientas disponibles, ¿cierto? Cuando no reconocía la meditación y la canalización como parte de las herramientas divinas, me hubiese asustado mucho, me hubiese angustiado mucho, ¿cierto? Y hubiese transmitido a todo mi equipo esa angustia y ese miedo de subir una estructura. Entonces, empieza desde la palabra, ese es posible, lo podemos hacer, técnicamente lo podemos hacer. Técnicamente es porque desde Dios sé que es posible, si Dios lo puso, es posible hacerlo, ¿cierto? Entonces ahí el primer regalo, reconocer que cualquier situación que Dios pone en nosotros tiene un propósito. Y el propósito es lindo, el propósito es bonito. Si yo me permito verlo bonito, ¿cierto? Si yo me abrazo a esa energía de gratitud, de positivismo para ver cualquier situación bonita. Entonces voy a ir hilando en esta conversación, que es el verso del amor. En esta conversación voy a ir hilando qué vamos viviendo, ¿cierto? ¿Y qué he vivido? Entonces, la enfermedad. ¿Por qué llega la enfermedad? ¿Para qué llega? ¿Y cómo se transforma cuando la vivo diferente? Para mí y para el otro. He vivido estados y sensaciones de enfermedad que cuando las transmuto en el plano divino cambian totalmente, totalmente. ¿Sí? Cuando las canalizo y las medito, cambian totalmente esas sensaciones que permito trasciendan a mi plano físico, ¿cierto? Entonces, me siento cansada, siento que tengo, y lo he sentido muchas veces, siento que tengo un cáncer, que el cáncer es cansado de ser, ¿cierto? De que estoy cansada. Entonces, lo he sentido
Y mi mente lo ha sentido y mi mente siente miedo, siente angustia y empiezan a llegar un montón de emociones, de pensamientos que trascienden a mi cuerpo físico. Entonces mi cuerpo físico empieza a temblar, se angustia, duele, todo se siente doloroso. Pero cuando empiezo a abrazarme en ese círculo sagrado de meditación y de canalización, soy capaz de transmutar esa energía de miedo, dolor y sufrimiento, esos pensamientos de miedo, dolor, sufrimiento, porque son pensamientos que habitan el plano del conocimiento, ¿cierto? En el conocimiento que hoy en el colectivo humano existe, ¿sí? Entonces, cuando yo me quedo en ese plano del colectivo humano, miren lo que sucede, me quedo acá, ¿cierto? Entonces mis alas son rectangulares, ¿cierto? Mis alas son cuadradas, ahí se quedan. O mis alas son chiquiticas, ahí se quedan, ¿cierto? Pueden hacer mucho acá, pero se quedan ahí. O me siento como que no puedo, ¿cierto? No las puedo hacer más grandes. Claro, porque es que es el plano de conocimiento que he adquirido de generación en generación, que he adquirido en mis vidas pasadas, que he adquirido de mis ancestros, de mis padres. Pero cuando me abro en la meditación, en la canalización y traigo a este plano los maestros ascendidos, las energías angelicales, las energías celestiales, las energías supremas, las energías de los maestros, todo esto empieza a cambiar. Créanme, cambia completamente, completamente. Entonces, reconocer el por qué estamos acá y cuál es el propósito de Dios de estar acá para aprender las herramientas, las técnicas, los rituales, todo lo que hay disponible para expandirme en la manifestación de mi hacer, es el por qué, ¿cierto? ¿Por qué estamos acá y para qué estamos acá? Es el propósito. El propósito es adquirir en el ashram, en estos espacios, toda esa información disponible que nos lleva a vivir una vida plena y a que esas alas del pensamiento, a través de las alas del corazón, se vuelvan más grandes, ¿cierto? Entonces, eso va sucediendo cuando recibo las situaciones, las transmuto en gratitud, las recibo porque vienen de Dios, no vienen de otra parte, y ahí empieza a haber también una diferencia cuando ya dejo de buscar en este plano humano, en este plano físico, el por qué, ¿cierto? Y a buscar esos culpables, ¿cierto? Y es que esto me pasó porque, o es por culpa de, me libero de todas esas ataduras humanas que no me permiten trascender. Las situaciones tienen un propósito de trascendencia. Y hay herramientas para trascender, que son todas estas. Entonces, continuando con esa historia de las situaciones, si llega a esa situación, ¿cierto? Que en mi plano consciente, en mi mente, se vuelve turbulencia, se vuelve oscuridad, pero yo la llevo y la uno al plano del corazón, del alma, ¿cierto? Por eso empieza a unirse este camino y este canal, ¿cierto? Y ese canal que se une a lo divino, que se une al templo Om, que se expande, todo empieza a cambiar, ¿cierto? Y empieza a cambiar para todos. Entonces, llega esa situación que en otro momento hubiese sido una catástrofe, hubiese sido un dolor, un sufrimiento. Lo recibo con amor, con gratitud. Dios, acá hay una oportunidad. Y hay una oportunidad de mostrarle a mi equipo que somos capaces, que podemos hacerlo mejor, que somos capaces de hacer cosas grandes. Entonces, la manera en que desde la palabra, porque viene del corazón, viene de la mente, lo transmuto, lo entrego es, muchachos, vamos a hacer algo súper chévere, vamos a subir esta pérgola y va a ser algo
que nos va a invitar a reconocer el infinito en lo que somos. La respuesta de uno de los arquitectos fue, nos va a tocar traer una grúa para quitar el techo del aeropuerto y desde ahí subirlo, ¿cierto? Entonces, cómo mis pensamientos, mi conocimiento también me puede llevar a soluciones o a respuestas innecesarias, ¿cierto? Y es el llamado del corazón a la humildad. Sí, desde Dios reconocer esa humildad. En Dios todo se vuelve así, tan chiquitico. Todas esas situaciones se vuelven tan chiquitas, entonces se vuelve muy bonito. ¿Cómo puedo transmutar un cáncer que en el conocimiento, ¿cierto?, se puede volver así de grande, o en el corazón y en la humildad de Dios se puede volver muy chiquito, muy chiquito? Entonces, en el silencio, sin alardear, nuevamente la humildad, subimos la pérgola, llegan, se asustan, ¿cierto? Porque en los términos humanos de ingeniería y técnicos es una labor exigente. ¿Y cuál es el resultado? La admiración a un equipo, ¿cierto? Y abrir los portales para cosas nuevas, para un equipo que fue capaz de superar una situación de dolor y sufrimiento para algo más grande. Entonces esto lo hemos vivido y lo he vivido en muchas situaciones, cuando ha llegado el cáncer a mi familia, enfermedad de mi hijo, de mi padre, muchas situaciones, y cómo desde el amor, la palabra y la fe en Dios y el poder de Dios se transmuta y se vuelve una situación de gratitud, de fortalecimiento, de trascendencia y de poder, ¿cierto? Como la enfermedad tiene ese propósito de hacerlo poder. Entonces, quiero ponerles este ejemplo con una enfermedad que la estoy sintiendo mucho en el colectivo, y es el cáncer, y es como desde el conocimiento del plano humano y médico, el cáncer se puede transmutar y evolucionar, ¿sí? Y yo le puedo dar el poder que quiero darle, desde el ego, desde la necesidad de reconocimiento, ¿cierto? ¿O no? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando llega la enfermedad manifestada en el cuerpo físico, porque ya ha trascendido el plano emocional y mental, y entonces ya, ¿cierto?, el corazón está súper movido, ya está súper movido, y el corazón me está incomodando, me está diciendo hay algo que no está bien. Entonces sigo en esos lugares, en esos espacios, actividades laborales, trabajo donde ya no quiero estar. Y el corazón me dice ya es momento de irte, ya acá no. Pero yo sigo ahí, ¿cierto? Porque mis ideas limitantes, mis pensamientos limitantes no me permiten moverme. Cuando vamos sintiendo que el cuerpo necesita moverse, déjenlo moverse. Pues que voy viendo acá movimientos de todos y es súper lindo. Es súper lindo porque la energía nos lleva a movernos para que esos canales de nuestro cuerpo físico que necesitan expandirse a través de la palabra y la información lo hagan. Entonces, permítanse también a través de los mudras, los mantras y los movimientos energéticos manifestados en nuestro cuerpo físico, gracias, permitir que fluyan. Entonces es normal en los círculos de palabra que sintamos como calambres en los pies, dolor en el pecho, o como que sintamos la cabeza movida, o esa sensación de bostezo, porque a través del bostezo se expande el aire y ese aire llega a nuestro cerebro. Entonces abracemos todos estos movimientos e integrémoslos y permitámoslos.
es muy hermoso porque entonces, claro, yo puedo quedarme en ese espacio donde me siento incómodo porque mis ideas limitantes y mis emociones limitantes no me permiten moverme, ¿cierto? ¿Cuáles son esas emociones limitantes? El miedo, ¿cierto? La duda, el qué va a pasar, ¿cierto? El qué sigue después de. O el pensamiento de yo de acá no me puedo ir, yo de acá pues me quedo sin trabajo y ¿de qué voy a vivir? O yo estudié esto, ¿cierto? Yo estudié ingeniería, pues yo soy ingeniera y ya, soy ingeniera y pues ¿cómo no voy a ser ingeniera? ¿Cierto? O estudié medicina y ¿cómo no voy a ser médico? ¿Por qué? Porque mis ideas limitantes y las ideas sociales me exigen a que ese título o ese diploma que adquirir lo debo llevar a un estado de realidad creado por la humanidad, ¿cierto? Pero cuando me permito y me reconozco como infinito divino, entonces me permito ser lo que quiero ser, ¿cierto? Y lo que la divinidad quiere que sea, ¿cierto? Entonces, estoy acá en este plano emocional que me está diciendo, yo de acá me debo mover. No me muevo, ¿cierto? Porque mis ideas limitantes no me permiten moverme. Porque mis emociones, mis egos, mis respuestas sociales no me permiten moverme. Entonces, claro, la mente dice, venga, usted no se está moviendo. Llega un montón de situaciones que nos incomodan más, ¿cierto? Porque entonces sentimos como que mi mente no está respondiendo, mi mente se está sintiendo incómoda, asustada, no doy respuestas y empiezo a sentir que mi consciente ya me está tocando la puerta. Y ahí empezamos a observar esos cuadros de depresión, de estrés, ¿cierto? Que incluso ya en términos médicos y laborales, pues ya son una puerta que decimos, esa puerta y ese campanazo no le podemos hacer caso omiso, ¿cierto? Hay que hacer algo con esto. Por eso toda esta información empieza a integrarse a lo humano y este es el regalo más hermoso, reconocer que la magia es humana, que la divinidad es humana, que no es estar acá en el ashram siendo divino, siendo mágico y que si voy a otro estado entonces dejo de ser divino, no, es acá, o sea, es en todo, es que yo salgo con este estado y esta información de amor, de magia, de plenitud, de cuidado, de rituales, a la vida, a la existencia. Entonces eso nos libera del miedo de salir, ¿cierto? De salir de estos espacios, o nos libera del miedo de estar en estos espacios, ¿cierto? Porque cuando estamos en los espacios humanos, que se van volviendo divinos, porque nuestro campo energético los va haciendo divinos, ya no tenemos miedo de estar aquí y allá, ¿cierto? Disfrutamos todo. Y esto lo digo porque he escuchado muchos empresarios, y utilizo la palabra empresarios porque son presos de sus empresas, ¿cierto? Entonces, empresarios que dicen, uy no, qué miedo, ¿cómo es de bueno esto? ¿Cómo es de bueno parrandear? ¿Cierto? Como tantas cosas, yo no voy allá, porque siguen siendo presos de sus vidas, de sus haceres. Así que cuando la divinidad, nuestras almas, nos abren los portales del conocimiento del espíritu, todo empieza a cambiar. Y dejamos de ser presos, dejamos de ser empresarios, ¿cierto? Somos compañías, somos grupos, somos redes, somos tejido. Construimos para el bien, construimos para la humanidad. Entonces, la mente, ¿cierto? La mente toca la puerta. No le escuché, la mente le hice caso omiso. El cuerpo físico, ¿cierto?
Entonces el cuerpo físico, ¿qué dice? Ya trasciende, ya no lo puedo manejar y entro en estados de neurosis, una cantidad de situaciones y de condiciones, ¿cierto? Que ya me tengo que ir a un centro psiquiátrico, a un psicólogo, o cuando ya llega un cáncer, ¿cierto? Porque yo no escuché, porque estaba ahí silencioso, tocándome, y se fue acumulando, que es el cáncer y todas las enfermedades, todas tienen la misma base, es acumulación. ¿Qué estoy acumulando? Aire. ¿Qué aire estoy acumulando? Esos suspiros y esos deseos guardados. ¡Ay, qué rico! Pero no, ¿cierto? Entonces, ¿qué va pasando? Se quedan ahí. Mis sueños, mis deseos, mis anhelos se van reprimiendo, se ahogan. Y cuando se ahogan, entonces, claro, se van volviendo una masa, se van quedando ahí, se van encarcelando, encapsulando. Miren, el lenguaje es poderoso, es divino. El lenguaje está en todo. La palabra cáncer la pusieron pues, médicos científicos, ¿cierto? Y en la medida que hemos ido reconociendo la divinidad, sabemos que viene de Dios. Y Dios nos dice, venga, es que se llama cáncer porque es que usted está cansado de ser donde esté el cáncer, ¿cierto? Y así cada una de las palabras. Entonces son los velos que a través de la meditación y la canalización se van abriendo. Las verdades están disponibles, pero no para todos, ¿cierto? Las verdades, los velos de la sabiduría y la verdad se van abriendo en la medida que vamos estando preparados para recibirlas. Así que esta es una oportunidad para que los velos de la verdad y la sabiduría cada vez se abran más. Entonces, traspasó el plano físico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que a través de ese plano físico que traspasa, el cáncer me dice, venga, su cuerpo ya no da. Usted no quiso, ¿cierto? Yo le dije, le fui hablando y usted no me escuchó, yo ya le tengo que coger. Eso lo hace Dios y la tengo que cansar, agotar, tirar en una cama para que usted entienda que se debe cuidar, ¿cierto? Que se debe contemplar, que se debe reconocer divinidad, ¿cierto? Que usted no es una máquina, que usted se debe cuidar y contemplar, que el alimento es sagrado, que la palabra es sagrada, que el sueño es sagrado. Todas las herramientas básicas, sencillas y simples que abrazo y agradezco en el ashram, ese regalo de reconocer lo valioso del día y la noche, de reconocer el descanso, el alimento, de reconocer y abrazar la energía que viaja a través del alimento y la palabra, del alimento de los cantos, ¿cierto? Cada uno de esos rituales y esas herramientas que nos regala el ashram en estos raticos, en estos espacios que de verdad honro, agradezco, abrazo. Y abrazo y agradezco a todos estos guardianes, Cris, que lo sostienen con tanto amor y con tanto respeto, ¿sí? Entonces, así como llega el cáncer a nuestro cuerpo físico a decirnos, venga, ya, no más, así mismo llegan muchas situaciones, por ejemplo, las quiebras financieras, ¿cierto? Cuando nos sentimos que lo podemos todo, que somos capaces con todo, pero que de un momento a otro, cuando todo estaba abierto para mí, todo se empieza a cerrar. Propósito divino de trascendencia, de ser más humilde, de reconocer cuando hay carencia, qué sucede, ¿cierto? Y en esa carencia que hay en mí, cómo la siento y la observo en mi hermano, empieza a ver ese equilibrio que nos permite hoy estar en este círculo, ¿cierto? Que ya no estamos así cuadraditos, en el anterior satsang estábamos cuadrados, ¿cierto? Muy hermoso, me hace muy feliz porque es la energía
que estamos viviendo, de reconocer que acá todos somos iguales, todos somos maestros, todos somos discípulos. ¿Sí? Entonces, asimismo, una situación de quiebra, ¿cierto? Un cáncer financiero, que también hay, también existe, nos invita a ser más humildes, a resguardarnos, a protegernos, a expandirnos. Todo tiene un propósito. Y que ese propósito se transmuta, se vuelve divino, se vuelve sagrado cuando venimos a vivir, a experimentar y a reconocer todas las herramientas disponibles por Dios para que se vuelva a nuestro favor, para agradecerlo, para hacerlo grande. Y en ese hacerlo grande, ser humanos más grandes. Todo esto que les estoy contando es el resultado de mi historia. Lo he vivido, ¿cierto? He vivido todas estas situaciones de estar en estados plenos humanos y todo empezarse a derrumbar emocional, mental, físicamente, financieramente, en todos los aspectos. Llorar, sufrir, sentirme perdida en ese estado de miedo, de oscuridad, empezar a reconocer las herramientas de la meditación, ser guiada por maestros, ser guiada y reconocer después de esa información la presencia de Dios en mí, seguir mi corazón, reconocer que en mi corazón y en mi infinito divino hay información que puede que otros no entiendan y no tienen que entender. Esa es también una invitación. Reconocer que desde el desconocimiento muchas personas te pueden señalar, ¿cierto? Y te pueden decir, ¿y para dónde vas? ¿Y dónde estás? ¿Y qué es eso? ¿Cierto? Pero todos vamos llegando a ese estado. Entonces ser paciente, reconocer que tu tiempo no es mi tiempo, ¿cierto? Y que si yo sigo con decisión y con certeza el camino de mi corazón, nunca me voy a perder, nunca me voy a perder. Puedo sentirme angustiada, sí, pero si yo sigo ese camino del corazón con decisión y de la mano de Dios, de la mano de la divinidad, nunca me voy a perder. Que la divinidad está disponible para todos, y es infinita, está disponible para nuestra ascensión, evolución y trascendencia. No solamente en el plano espiritual, en el plano físico también, es que Dios es abundante y se manifiesta abundante. Entonces, cuando empezamos a reconocer que Dios es comodidad, que Dios es alegría, que Dios es diversión, ¿cierto? Que en esa oscuridad que vamos transmutando, Él nos va mostrando que Él está en todo, se manifiesta. Y entonces esas personas que nos señalaron años atrás, hoy dicen, ¿qué es lo que haces? ¿Y cómo lo haces? Y he escuchado personas en el ámbito laboral que dicen, Cata es como una IA. Uno le dice algo y todo tiene solución. Todo tiene solución. Sí, porque es que en Dios todo tiene solución. Todo tiene solución. Todo tiene solución. Incluso esas enfermedades que llaman enfermedades huérfanas y que en el conocimiento médico y en el conocimiento del pensamiento no tienen solución. En lo divino sí, todo. Acá les quiero contar otra historia para hilar el poder del lenguaje. Hace 2 años estuvimos en un espacio y hemos acompañado a lo largo de varios años una fundación y un movimiento que se gesta por una enfermedad que se llama AME. AME es atrofia de la médula espinal. AME. Cuando llegó la información a nosotros, a través de una amiga muy hermosa
que ha transmutado el cáncer y lo hemos caminado juntas, me dijo, Cata, necesito por favor, este es un grupo eran como 250 médicos en Cartagena para que nos acompañes en unos conversatorios y en crear una experiencia. Cuando me dice Cata, es para AME nos está invitando a amar. Y para todos los médicos, cuando yo les dije AME es amar, eso es lo que nos está invitando la enfermedad, todos quedaron, AME. Para todos era atrofia de la médula espinal. Entonces miren el pensamiento, cómo trasciende, ¿cierto? Cómo desde mi información consciente y desde el aprendizaje que recojo a través del conocimiento, para mí es una atrofia de la médula espinal ya. Pero cómo desde el poder divino es, la solución es ame más, cuide más a ese ser. Además porque la enfermedad, la manifestación física de la enfermedad es que la persona debe tener cuidados muy sutiles, porque empieza a haber en el cuerpo físico una manifestación de movimientos que deben ser más sutiles. Entonces AME nos invita a ser más pausados, más tranquilos, a contemplar más, a cuidar más. Todas las familias que tienen una persona con condición AME son personas y familias que se resguardan en ese cuidado del amor, porque es la invitación y es el portal de la condición, ¿cierto? Entonces miren cómo puede cambiar. Así que en situaciones de enfermedad es reconocer que el poder de la sanación está dentro, ¿cierto? Que si mi búsqueda está acá, en el conocimiento del pensamiento, ¿cierto? No va a pasar nada. Yo me voy a quedar ahí tomando medicamentos, haciéndome quimioterapias. Ahí me voy a quedar, porque es que es lo que saben, ese es el círculo energético. El pensamiento es un círculo energético, es ese, ¿cierto? Pero si yo me permito trascender, el cáncer me va a dar el regalo más hermoso. El cáncer en todo lo que estemos cansados, ¿cierto? Me va a dar el regalo más hermoso. Entonces es que tengo una situación difícil en mi familia, no logro conectarme con el femenino, el masculino, no logro tener una buena relación de pareja, no logro tener una buena relación con mis hijos. Si usted se queda con la información del conocimiento, es que la adolescencia es muy dura, es algo súper difícil, es normal que en la adolescencia los niños sean de este y este modo, y en los libros ya está escrito. Usted se va a quedar con ese pensamiento, ¿cierto? Y ahí se va a quedar. Entonces se va a quedar sufriendo un adolescente, ¿sí? O es que la relación en el matrimonio es muy difícil, ¿sí? Si usted se queda con ese pensamiento desde el plano de la psicología, ahí se va a quedar, ¿sí? Entonces es reconocer que es acá. Y eso lo digo, yo tengo 2 hijos, uno adolescente, que adolece, no adolece de nada, no es adolescente y nunca ha sido adolescente, ¿cierto? ¿De qué adolece? De nada. Es un niño que hoy tiene 19 años, ya es adulto incluso, y nunca he visto un adolescente, siempre, y nunca en la familia hemos visto un ser que adolezca de nada. Siempre ha sido alegría, amor, familia. ¿Por qué? Porque desde el corazón decidimos cambiar la palabra adolescencia por la palabra amor, ¿cierto? Entonces la invitación es siempre a esa, que reconozcamos que desde la meditación y la canalización podemos transformar todo lo que queramos, todo lo que queramos. Que si hace poco vivimos en la familia un ser muy amado por toda la familia con diagnóstico de cáncer. Entonces la esposa me escribió y se llama Soledad, y le dije: Sole, qué hermoso, qué bello. Es la invitación al descanso. Ya Willy necesita descansar. Ese es el propósito. Entonces
Claro, ya no lo veo con dolor, con sufrimiento, no lo transmuto y no lo entrego con dolor y sufrimiento, qué pesar, qué va a pasar. Y hoy, ¿quién es Willy? Una persona que venía trabajando sin descanso, así, no descansaba, fines de semana, todos los días trabajando, todos los días. El cáncer le dijo, venga, cuídese, entonces ejercicio, aliméntese bien, viaje, disfrute. Su vida se transformó a través del cáncer y lo transmutó. Entonces, el cáncer y una situación difícil es un puente de evolución y transmutación. Ahora hacémoslo siempre así. Estas herramientas que hoy vamos a aprender, vamos a reconocer, las vamos a llevar a nosotros, ¿cierto? Las vamos a disfrutar, además porque es disfrutarlas. El camino de la espiritualidad a veces duele, muchas veces o casi siempre duele en un principio porque nos invita a soltar, a liberar. Entonces, claro, en esos desprendimientos nos duelen ciertas cosas que debemos soltar, pero en la medida que vamos trascendiendo, las vamos abrazando con tanta gratitud que la espiritualidad, y esta frase la venía caminando mientras subía al templo, diversión, divertirnos, sentirnos cómodos. Ayer que llegamos al ashram, la energía que sentí, esta es la segunda vez que venimos, es tan hermoso como se transforma. Y se transforma, claro, también desde uno, ¿cierto? Viajamos con ese círculo sagrado, pero es la energía que siento un ashram más libre, más feliz, y cada vez va a ser más feliz, ¿cierto? Entonces es esa invitación a sentirnos en la espiritualidad y en el camino del espíritu, acompañados de una divinidad que es infinita, que es divertida, que es alegre, que nos invita a ser felices, a disfrutar todo, a disfrutar cada transformación, cada cambio, cada evolución. Muchas gracias, me siento muy feliz, ¿saben? Siento una energía de mucha felicidad y mucha apertura en todos, de esperanza para quienes llegaron como con esa búsqueda desde el miedo y desde el dolor. Les quiero contar algo y que es muy hermoso porque nuevamente reconocer que la energía se manifiesta. Entonces, en este lateral izquierdo hay mucho movimiento. Gracias. Y es muy bello porque este lateral izquierdo yo lo siento físicamente y siento tensión en el cuello, pues, físicamente se siente. Ese es el poder de lo divino, reconocer en el detalle. Todo eso lo vamos a ir viviendo en todo el aprendizaje de estos días y la práctica de estos días. Entonces acá se siente como mucho movimiento, mucha búsqueda, duda, pero mucha apertura, mucho corazón. Entonces, acá estamos con el resguardo y las alas de un corazón divino, infinito, que nos abraza y nos protege. Acá estamos. Siéntanse resguardados, felices, en amor y en unidad de recibir todo esto que van a recibir, con mucho amor. Acá siento mucho centro, firmeza, mucha firmeza de acá estamos y para allá vamos, con lo que sea detrás, ¿cierto? Y con lo que sea acá, que esté pesando, pero por acá es. Gracias porque esto sostiene y es una energía que nos permite estar y sostenernos. Entonces va a haber mucha expansión estos días, mucha apertura para seguir siendo luz y camino. Cada uno está siendo luz y camino en sus hogares, en sus familias. Son muy observados, algunos señalados, pero
firmeza, gracias. Y acá siento como un tambaleo, como de, acá estoy y estoy como que no sé por qué, pero estoy, ¿cierto? Pero hay mucha tranquilidad, ¿saben? Siento tranquilidad, siento... En este lado hay de todo. Hay de todo. Hay como que vengo, voy. Entonces hay tristeza, hay alegría, hay felicidad. En toda esa turbulencia hay un llamado a trascender. Va a ser muy, muy poderosa la trascendencia. Fe, mucha fe en el poder de Dios. Reconocer con humildad el poder de Dios. Porque cuando reconocemos el poder de Dios no nos limitamos a lo que conocemos o a lo que creemos. Ese es el llamado. Humildad. Cuando somos humildes a Dios, Él se expande y Él nos muestra su poder. Cuando no somos humildes también nos muestra su poder, porque bueno uno conocer el poder bonito de Dios, ¿no? ¿Cierto? Conocer el poder bonito de Dios, ese poder que nos lleva a la felicidad y la comodidad. El poder de Dios también nos muestra que debe haber un cambio y a veces nos lo muestra con dolor. Entonces qué lindo conocer a Dios con amor. Muchas gracias, nos vemos pronto. Gracias. Vamos a acabar entonces con la oración. Hacer la constitución. Como que le dejé una pregunta ahí colgada ayer. Me respondiste, gracias. Gracias, muchas gracias. Pido este Triambaka por la mamá de Aleja, es una karma yogi demasiado especial que hubo acá. Y la mamá está pasando por una cirugía, tuvo un accidente en la bicicleta y está pasando por una cirugía pues, de mucho riesgo en este momento, entonces para que llegue la luz y toda la paz y todo eso a todos y que les llegue ese conocimiento de la divinidad y que pueda ser una cosa de esa trascendencia. Amén. Amén, que sea fluido todo. Trayambakam Yajamake Sukanti Pushavaranam Urvarukamiva Bandana Mrityo Shema Mritat Om Trayambakam Yajamake Sukanti Pushavaranam Urvarukamiva Bandana Mrityo Shema Mritat Om Trayambakam Yajamake Suganti Pushavaranam Urvarukamiva Bandana Mrityo Shema Mritat Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Oh adorable Dios de misericordia y amor, déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Amén.